Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy José Carlos Colla, profesor y codirector del Máster de Estructuras de Figurat, y hoy vamos a hablar de glosas unidireccionales y situaciones singulares. Lo primero, ante todo, confirmar, por favor, que se me escucha, se me ve y se ve la pantalla compartida con la presentación. Ok, todo bien, se escucha y se ve. Perfecto, entonces. Podemos ya empezar. Vamos a hacer una pequeña introducción a cuestiones generales sobre los forjados o losas unidireccionales. Suelen llamarse forjados en España. Losas es un término más utilizado en América, aunque, como digo siempre, América es muy grande y hay más de un término para todo. Bueno, vamos a hablar de un poquito, comentar simplemente lo que es Figurat y el máster de estructuras de edificación con CIPE. Vamos a ver lo que son los forjados unidireccionales, qué tipos tenemos en CIPECAD, métodos de cálculo con CIPECAD y modelos de CIPECAD de interpretación, y ahí vamos ya al meollo de la cuestión. Bueno, Figurat es una entidad de formación. Empezó allá por el año 2001 con formación básica de CIPE, de los programas de CIPE Ingenieros, primero de estructuras. CIPE sacó instalaciones allá por el año 2007, también Figurat entró. Y desde aproximadamente, no recuerdo el año exacto, porque yo no estaba todavía dentro, 2004-2005, empezó la formación ya de estructuras, no de programas, sino de estructuras, con precisamente este máster que nos ocupa, que cambió mucho, evolucionó mucho desde aquellos años, pero por ahí empezó todo. Luego fue ampliándose con el máster de cimentaciones, el máster de metálicas y, bueno, muchos otros másteres de estructuras y de otros campos. Aquí veis, bueno, pues en este momento Figurat trabaja con másteres en BIM y gestión de la construcción, innovación y tecnología, urbanismo, smart cities, MEP e instalaciones, y lo que nos ocupa, que es ingeniería estructural. Actualmente, pues los másteres son que nos ocupa, que es el de estructuras de edificación con CIPE, y también el de cimentaciones, el de puentes, metálicas, dirección técnica de proyectos de estructuras, en español y en inglés, y en portugués. Bien, entonces, este máster de estructuras en el que estamos, digamos, engloba esta charla, pues, ¿para qué sirve? ¿Qué objetivo tiene? Pues calcular obras convencionales. No vamos a calcular estadios, no vamos a calcular rascacielos, vamos a calcular, pues, los edificios de pisos en los que todos vivimos y algunas naves industriales básicas. Generalmente, en concreto, hormigón armado y en acero, que son los materiales más utilizados a día de hoy. Cimentaciones superficiales, que son las más típicas. Entrar en profundas ya requiere una especialización que, por ejemplo, da el máster de cimentaciones. Y, por supuesto, hablaremos de estructuras sismorresistentes, porque quien más y quien menos en este momento me está escuchando en una zona sísmica con toda probabilidad, porque todo el continente americano prácticamente está afectado por sismo, toda la costa pacífica, la costa caribeña, es decir, la mayoría de las personas que pueden, o sea, a las que, digamos, va dirigido este máster más que nada por idioma, porque son los países de habla hispana. También en España hay alguna parte sísmica, digamos, más reducida y no de tal magnitud, pero el sismo tiene que estar presente siempre. ¿Y cómo lo haremos? Pues como se llama Máster de Estructuras de Edificación con CIPE, lo haremos con los programas de CIPE, CIPECAD y CIPE 3D, que le encajan como anillo al dedo a este máster. El principio es el mismo. CIPECAD es un programa especializadísimo en edificación de pisos, hecho para introducir muy rápidamente estructuras de pisos, calcularlas y sacar planos. Y CIPE 3D es un programa mucho más genérico, pero su fuerte son las naves industriales. ¿Y cómo lo haremos? ¿En qué normativa nos basaremos? Evidentemente, si es un máster dirigido a toda la población de habla hispana, pues trabajamos con las normas españolas, Código Técnico, HE, AE, y con las normas americanas. Sobre todo nos basamos en las normas norteamericanas, ASC 7 de acciones, ACI 318 de concreto y AISC 360 de acero laminado, porque de ellas derivan la mayoría de las normas latinoamericanas. A veces particularizamos cuestiones para las normas latinoamericanas, pero evidentemente sería inviable estar desarrollando el máster con todas y cada una de las normas que hay, pueden ser docenas, bueno, docenas no, pero más de una docena sí.
y al final son todas muy parecidas y además pueden ir cambiando. Es decir, bueno, pues empezar un máster con una norma en un país y cambiar a lo largo del año, y en vuestra vida profesional y en la mía, la de todos, van a cambiar las normas y a eso tenemos que saber adaptarnos. El programa también se adapta a eso. Es decir, lo que tenemos que saber es interpretarlo. Y bueno, lo que os decía, edificios de pisos, que bueno, siempre me gusta poner esta foto, bueno, este dibujo antiquísimo en Roma, en una ínsula en Ostia. Los primeros edificios de pisos como tal, de aquella se llamaban rascacielos, eran auténticas aventuras. Estamos hablando, por ejemplo, de Chicago a finales del siglo XIX. Pues se consideran, ya en rascacielos se consideraban por el hecho de que eran plantas repetitivas, subiendo. Todavía no llegaban a los 400, 800 metros de hoy en día, pero ya estaba ahí el germen de todo cuando apareció el ascensor y la posibilidad de hacer ese tipo de estructuras. Pero la realidad es que hoy, en cualquier pueblo, esta es una foto tomada en un pueblo de 25.000 habitantes, y ya veis, edificios de pisos, y seguramente cualquiera de vosotros, en este momento, la mayoría de los que estáis escuchando esta charla, estaréis en un edificio de pisos. Yo mismo estoy en uno, y por la ventana, pues lo que más se ve son edificios de pisos. Desde viviendas unifamiliares, evidentemente, hasta edificios como estos, de 4 o 10 plantas, pues todo esto es lo que buscamos acometer. El máster tiene varios campos: bases de proyectos, concreto, acero, cimentaciones, naves y, como decía, sismo. No voy a entrar ahora en detalles. Estaríamos englobados aquí en la parte de concreto cuando hablamos del predimensionado y del armado de la estructura. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos? Vamos ya al tema, que es un forjado o losa unidireccional. Bueno, cuando tenemos una estructura, nosotros buscamos darle, evidentemente, apoyos. Y necesitamos... Bueno, lo primero es tener unas superficies. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un edificio, especialmente si es de pisos, lo que queremos es apoyarnos en el edificio, poner un piso sobre otro, superficies horizontales en las que pisamos. Esa es la base de todo. Y luego están las estructuras de cubierta, que pueden ser horizontales, pero también pueden tener la forma que queramos. Muchas veces son inclinadas, aladeadas, para sacar el agua del edificio, pero además porque tenemos total libertad, ya que no hay que pisar encima. Sin embargo, los forjados o losas de entresuelo, entrepiso, pues son horizontales. Y esa superficie horizontal, digamos que tenemos que sostenerla de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Apoyándola en algo, en muros o en pilares, columnas. Y de alguna manera tenemos que llevar la carga que tenemos encima de la losa a los pilares o columnas que la llevan al suelo. Y ahí buscamos la manera de resolver eso con los materiales que tenemos disponibles. En el caso de madera o acero, pues suele ser a base de viguetas y vigas. En el caso de hormigón también, aunque se amplían las posibilidades, podemos hacer un tramado bidireccional, como tenemos aquí, con muros, con pilares y vigas. Fijaos cómo estas vigas descolgadas, apoyadas en los pilares o columnas, ofrecen unos apoyos lineales, y esto es una losa, que puede ser maciza o reticular, aligerada, que conduce las cargas en dos direcciones a los 4 bordes de cada paño. 4 o 6 o los que sean, bueno, dependiendo de la forma. Y aquí lo mismo, pero sin apoyos lineales, solo con pilares. Estos serían forjados bidireccionales. Sin embargo, los que nos interesan son los unidireccionales, en los que se carga fundamentalmente en una dirección. Aquí tenemos un muro, aquí unas columnas, una viga, y esto puede funcionar unidireccionalmente, bien, aunque seamos losa maciza, por la relación de rigideces. Es mucho más rígido el apoyo. Estos dos apoyos lineales son más rígidos que los frontales, en los que no hay nada, y entonces la carga se tiene que ir unidireccionalmente, como marcan las flechas. Y otras veces lo hacemos con algún sistema ya específico que solo transmite cargas en una dirección. Pueden ser viguetas, pueden ser placas periolares, pueden ser chapas metálicas, grecadas, ya lo iremos viendo. Bueno, y esto es una foto
de un forjado unidireccional típico de viguetas. Aquí vemos pues, las columnas, viga, y estas son las viguetas pues, que son las que realmente sostienen el forjado. Estos son bovedillas, no sostienen nada. Estas, de hecho, son de Porexpan, imaginaos lo que pueden colaborar en la resistencia. Y este es el funcionamiento. Tenemos una serie de pilares o columnas, aquí unas vigas, en este caso descolgadas, y las viguetas. Esto es un modelo de CIPECAD. Aquí vemos simplemente la vista 3D y hay aquí la deformada. Como veis, la deformada siempre orienta la carga en una dirección. Tiene la deformada la vigueta que la transmite a la viga. Estas vigas, en este caso, se deforman muy poco porque son vigas descolgadas, que siempre son, desde el punto de vista estructural, las ideales. Desde el punto de vista constructivo, pues tienen sus problemas. Por eso, cuando las exigencias estructurales son muy grandes, ponemos vigas descolgadas. Cuando no lo son, muchas veces ponemos vigas que se llaman planas, que tienen el mismo espesor de la losa forjada. Evidentemente, en zona sísmica casi siempre se dan vigas descolgadas, sobre todo si trabajan los pórticos como conjunto. Este edificio tampoco sería muy apropiado para zona sísmica, evidentemente, porque en dirección transversal no tiene apenas resistencia, no tiene vigas. Cuando tenemos cargas laterales bajas, transversales bajas, pues simplemente con estas pequeñas vigas ya podemos transmitir el pequeño momento que puede, el pequeño esfuerzo horizontal que puede suponer el viento para dos plantas en un edificio pesado como este. Si tenemos sismo, pues evidentemente estas vigas tendrían que ser descolgadas y el sistema sería distinto. Es más, estas vigas interiores, cuando no hay sismo y tenemos un edificio así pequeño, muchas veces no son ni necesarias, porque se forma un pórtico virtual con las propias viguetas y la losa superior de hormigón. Entonces podríamos no tener estas vigas y tampoco sería un problema, pues eso, mientras estamos hablando de estas escalas en las que el viento no es determinante y estamos fuera de zonas sísmicas. Si tenemos sismo, evidentemente hay que rigidizar en las dos direcciones. Bueno, y aquí está el funcionamiento. Una carga en un punto cualquiera va unidireccionalmente en un sentido y en el otro a las vigas. Las vigas llevan la carga a los soportes y bajan hasta el suelo. Esto es una simulación con pórticos planos, un esquema, un pórtico rojo, otro pórtico verde, otro pórtico azul y el forjado gris que va transmitiendo unidireccionalmente. Y esto es como calcularíamos el modelo del propio pórtico. O también valdría, si solo tenemos en cuenta cada uno de los forjados, pues consideraríamos ese modelo. Este es el modelo típico de forjados. Fijaos que se suelen calcular como viga continua. ¿Qué hacemos cuando calculamos una losa forjada? Tomamos una vigueta o una banda de 1 metro y la suponemos apoyada en cada una de las vigas y hacemos un modelo de viga continua. En principio, el modelo de viga continua nos da un esquema como el verde, un diagrama de momentos como el verde, que tiene un momento negativo muy alto, un positivo bastante pequeño. ¿Qué ocurre? Que esto constructivamente es bastante problemático y no refleja del todo bien la realidad del comportamiento de la estructura. Entonces, al final, se hace una redistribución de esfuerzos que reduce los momentos negativos y aumenta los positivos. Además, los forjados funcionan muy bien a positivos, no tan bien a negativos por una razón. A positivos tienen sección en T. La capa superior de hormigón está funcionando comprimida y, por lo tanto, es como tener prácticamente como si tuviéramos una losa maciza de ancho, o sea, en cada vigueta funcionaría como si tuviera el ancho total del intereje. Mientras que a negativos, solo la parte comprimida es la inferior, por tanto, solo disponemos del ancho del nervio. Vale, este es el modelo de cálculo. Podemos hacer el cálculo directamente como viga continua. Hacemos un cross o cualquier sistema que tengamos para vigas continuas, un programa de ordenador que nos haga esto, pero aquí está el problema de la redistribución, que podemos aplicar luego. Pero bueno, no suele ser el método más utilizado, a menos que tengamos algún sistema automático que nos lo haga. De todos modos, como casi siempre los momentos son más o menos parecidos, estos casos todos están estudiados, están muy vistos, pues al final podemos utilizar unas tablas como esta de ACI, aquí la tenemos resumida, y quizá el mejor resumen es este.
si tenemos un forjado de 2 vanos, pues resulta que en el extremo pues podemos calcular con un QL cuadrado partido por 24, QL cuadrado partido por 11 en positivos y por 9 en negativos. Fijaos que el negativo es un poco mayor. Es un poco, pero no mucho. Ya veis que no demasiado. ¿Por qué? Porque se aplica la redistribución. Y cuando tenemos más de dos vanos, pues también tenemos un momento parecido en el extremo, pero luego en el interior el momento suele ser menor. Y los negativos también son un poco menores. Bueno, pues con esto ya podemos hacer un cálculo muy fácilmente. Esto es un ejemplo. Bueno, utilizamos mucho las hojas de cálculo. Esta está sacada del máster porque es, creo que la manera más rápida de hacer este tipo de cálculos sencillos, ir cambiando valores y ver cómo se comportan. Pues aquí en esta hoja simplemente aplicamos coeficientes, podríamos cambiarlos fácilmente y nos da los momentos, pues 21 en este extremo. Perdón, este es el V es el cortante, el momento aquí es menos 10, casi, o sea, muy bajito. Realmente podría ser casi 0, pero bueno, como siempre, se considera que siempre puede haber cierto empotramiento, así que siempre se colocan negativos. Sin embargo, en positivos vemos en azul tenemos 22, ya es un valor alto. En verde vemos el negativo interior, que son 24, un valor bastante más alto. Y luego podemos hacer el cálculo de otra manera, que es igualando negativos y positivos. Esta imagen está extractada de la EH08. Bueno, pues fijaos cómo nos da siempre un cierto valor de negativo aquí, que es la cuarta parte de este positivo, y lo que hace es tomar un diagrama tipo, el diagrama tipo de extremo, que iguala negativo y positivo, y aquí también iguala negativo y positivo, QL cuadrado aquí entre 12 y aquí entre 16. Y luego hace un cierre y ya tenemos los momentos. Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, este ejemplo un poco más desarrollado. Hoy no me quiero parar mucho en esto. Estas imágenes están tomadas de otra charla similar en la que nos parábamos mucho más en el cálculo manual. Hoy quiero ir más rápido en esto y ir corriendo a CIPECAD. Bueno, y aquí tenemos el modelo de CIPECAD, que lo que hace el programa es crear un modelo tridimensional de todo el conjunto de la estructura, todo. Entonces lo trata todo conjuntamente y pone, pues esto, pilares o columnas, una barra, vigas, otra barra. Y cada una de las viguetas es una barra. Para bien y para mal es una barra independiente. Y ya veremos que eso tiene sus desventajas y sus problemitas. Tenemos una pregunta aquí que nos dice si CIPECAD hace el cálculo por el método de los coeficientes. Entiendo que se refiere a esto. CIPECAD no hace ese tipo de cálculo, sino que lo que hace es montar toda la estructura y a partir de este montaje salen los momentos de todas y cada una de las barras, incluidas las viguetas. Luego le aplica una redistribución, que es directamente bajando un porcentaje hasta un 25% por defecto, que es un porcentaje que se puede cambiar. Y así es como calcula el programa, montando todo el modelo. Aquí vemos coeficiente de redistribución de negativos, es un valor editable. En principio, pues puede bajar un 25%. Dice aquí que equivale a igualar aproximadamente negativos y positivos. Bueno, esto digamos que es estadística. Generalmente, pues bajando el 25% estaremos más o menos así. Ya lo iremos viendo. Bueno, aquí lo que os comentaba antes, cuando tenemos una sección a positivos, esta es la sección que trabaja. Fijaos que la parte comprimida es todo esto. Es como tener una viga de 70 de ancho. Como si la vigueta fuera de 70 de ancho, porque todo esto, realmente toda esta parte de aquí, donde está la bovedilla, cuando trabajamos a positivos sería inerte. Lo único que trabaja es en compresión, la resultante de compresión es en rojo, verde, el armado. Este es el brazo mecánico, entre la resultante de compresión T y USU1, que es la armadura traccionada. Y esto es cómo funciona. Pero en negativos es al revés. Tenemos el armado aquí arriba y solo aprovechamos esto. Por eso funciona mucho mejor una losa a positivos que a negativos. Bien, esto es un cálculo que podríamos hacer directamente con unas fichas. Sacamos negativos y positivos y a partir de las fichas de forjado muchas veces ya podemos tener el armado.
Bien, y entonces vamos a ir a por más cositas. Esto era la introducción. Como vamos de hora. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces tenemos edificios pues mucho más grandes, con muchas singularidades que hay que tratar. Entonces, bueno, tengo aquí preparado un edificio muy sencillo. Esto es una vivienda basada en un caso real de esta misma semana. Vivienda unifamiliar. Aquí la vemos. Si saco materiales se distingue mucho mejor. Columnas, vigas y el forjado unidireccional de viguetas. Bien, en este caso, pues hemos optado por poner estas vigas longitudinales. Otra posibilidad sería poner las vigas en sentido transversal. Sería perfectamente válido. Y tiene ciertas ventajas e inconvenientes dependiendo de la proporción. Cuando tenemos paños muy cuadrados, muchas veces vemos que pasan cosas un poquito raras en los forjados. No está calculada. Y es que el sistema a veces, el programa y la propia estructura no tiene claro si aguantan más las vigas que las viguetas. Lo iremos viendo, sobre todo aquí. Esta viga es bastante deformable. Vamos a darle a calcular. Para ir viendo pequeños casos ya sobre la propia estructura. Luego igual necesitamos alguna más para hacer algún ejemplo. Pero vamos a ir trabajando sobre esta, que es muy sencilla y es fácil de ver. Bien, nos dice que tenemos cargas lineales fuera de la planta. Esto es la carga inferior de la escalera y algunas vigas que no cumplen algo. Esta, por ejemplo, que ya la vemos en rojo. La escalera ya veis que en principio no tiene nada debajo, entonces está transmitiendo la carga a la nada. Y esto, pues el programa nos avisa que tenemos que poner ahí una zapata, una viga de atado o algo. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en la parte superior. ¿Y qué podemos ver aquí ya? Vamos a ver, lo primero, yo siempre recomiendo que lo primero de todo sea ver la deformada. Para ver cómo se comporta realmente la estructura. Fijémonos que esto tiene bastante luz y aquí tenemos, vamos a aumentar un poco más pues me he pasado. La deformación. Ahí vemos que con la luz larga que tiene, pues aquí hay una flecha bastante importante. Bueno, no confundamos, por cierto, flecha con deformación, pero en este caso es muy parecido. ¿Por qué? Porque aquí parece que hay una flecha de 4,5 milímetros, realmente eso no es la flecha. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos esta viga así, esta viga bajó hasta aquí. Y luego tenemos esto. Entonces la flecha no es realmente todo el descenso desde donde estaba voy a cogerla en verde o en rojo. En rojo la que no es. Esto es el descenso, los 4 milímetros de descenso. La flecha no es eso, sino que lo que se hace es trazar una recta y esta es la flecha. Esto es lo que se considera la flecha, la deformación que se produce entre dos puntos. Generalmente se consideran los extremos, según el código técnico, hay que considerar dos puntos cualesquiera y esto puede tener su miga, ¿no? Eso es la flecha. Y a veces, pues, hay que tener un poco de cuidado porque realmente pensamos que nos da el programa una flecha, la que sea, y fijaos que la deformación total acumula esto, esta parte de azul, más la verde, y tenemos el total en rojo. Y ojo, esto cuando estamos en una estructura tan bajita. Cuando estamos muy arriba, puede que también hubiera un descenso del propio pilar. Pues un edificio de 20 plantas, los pilares arriba descienden lo suyo. Entonces eso también influye cuando vemos la deformada y a veces desplazamientos horizontales. O sea que hay que tener un poco de cuidado cuando analizamos la deformada. Pero en cualquier caso, es interesante verla. Pues estamos viendo que aquí pues tenemos ciertos problemas de deformación, en la zona de deformación máxima. Y, atención, aquí también tenemos problemas. Y es curioso, porque este forjado tendría que portarse estupendamente porque esta viga aguanta mucho. O sea, lo aguanta y está en continuidad. En teoría, este forjado podría estar trabajando muy bien y, sin embargo, está tan bajo como este otro. Fijaos, un forjado unidireccional de un vano
que tiene que tener una flecha mucho mayor que la de uno continuo y, sin embargo, no la tiene. ¿Por qué? Porque, o sea, la deformación, perdón. La flecha es menor. Fijaos qué poquito se está deformando esta vigueta. Casi no tiene curvatura. Mirad aquellas. ¿Qué curvatura tienen? Muchísimo más. ¿Qué está pasando? Pues que las vigas planas son muy deformables. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Puede afectar, bueno, siempre. A veces no nos afecta realmente, ¿no? Luego, cuando vayamos a colocar un tabique, pues un tabique, si esto se cierra por aquí, a este tabique le da casi igual lo que haya bajado esta viga. A este, pues le importa más, porque es la viga la que, digamos, la que le duele. Entonces, ahí vemos ya cosas que pasan con las viguetas muy deformables. Cuando vemos aquí tenemos el armado, fijaos que tenemos ya todo el armado de negativos, los positivos, podemos ocultarlo. Hay una cosa que también hacemos, es muy fácil, que es igualar. De esta manera, pues ya que nos queda el plano casi limpio, insisto, podemos quitar todo esto de la vista, pero a lo mejor pues no nos hace falta. Solo con igualar ya tenemos mucho ganado. Bien, vamos a ver los esfuerzos en las viguetas por metro de ancho. Podemos ver por hipótesis, combinación o envolventes. Vamos a ver las envolventes. Fijaos cómo aquí ya estamos sacando otra cosa, por cierto, a colación. Aquí tenemos un momento de 32, casi 33. Será muy parecido aquí, en estas. Pero fijaos que cuando llegamos aquí, ya empieza a haber una cosa rara. Esta vigueta tiene momentos negativos importantes porque se está agarrando al pilar. Y tiene un positivo menor. Esto, bueno, generalmente se iguala todo y andando. Aquí, aunque se agarra al pilar, acaba plastificando y se comporta como los demás. Si no, se ponen todos los negativos. Vamos a verlo aquí. Momentos importantes. Fijaos cómo el programa, de hecho, igualó porque la diferencia era pequeña. Si la diferencia de armados es muy grande, entonces no iguala. Luego también está, pensad también en la cuantía mínima. A veces ya con el 10 y el 8 ya son prácticamente la cuantía mínima que necesita y al final con cuantía mínima se arman todos. Bien. ¿Me avisan que hay un problemita? Vale, no es exactamente. No, pensé que no se veía algo, que era un aviso de que no se veía algo. Correcto. Se ve todo, ¿no? ¿Podéis confirmarme que se está viendo correctamente la pantalla y que se me escucha? Que no hay ninguna incidencia. Vale, todo ok. Bien, continuamos. Vemos aquí este negativo. Fijaos cómo en este tramo de vigueta el valor de positivos es muy parecido al que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque se produce el embrotamiento aquí porque tenemos esta continuidad. Fijaos que tenemos problemas en esta viga. Vigas, si necesitamos vigas, pues nos va a decir por lo menos flecha. ¿Veis? Podríamos tener otros problemas. En este caso, el que nos interesa es flecha, porque ya veíamos que sí, que estaba comprometida. Esta viga tiene más carga, aunque tiene continuidad. Vamos a ver los momentos. Vamos a bajar la escala. Fijaos que tiene continuidad, pero bueno, es que la carga de estos dos forjados es grande. Esta viga tiene mucha menos carga, pero al final también tiene un momento casi igual porque no tiene continuidad. Se agarra un poco a las columnas y ya está ahí. Un detalle importante aquí, está trabajando esto ya directamente en voladizo. Esta carga no va a los extremos. Hay un poquito de carga que va al extremo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el programa, como monta el modelo tridimensional, por un lado está la rigidez de esto funcionando en voladizo y por otro lado está la rigidez de este sistema, de esta viga que viene aquí en voladizo y esta otra viga que transmite la carga así. Pero es muy pequeña. Hay un truco si no se quiere que haya ninguna carga transmitida en esta viga, que es cambiar esta viga por un zuncho.
de ancho 0, perdón, de ancho 0, de ancho el que sea. Esto tenía ancho 30, pues le ponemos un zuincho de ancho 30 y esto ya no se calcula. Ahora lo que vamos a hacer es poner esta viga de canto. Vamos a poner, porque se pueden poner vigas planas y se pueden poner vigas descolgadas. Entonces vamos a poner una viga de 30 por 50 en vez de 50 por 30. La vamos a asignar a todas estas. Vamos a recalcular la obra. Y ahora vamos a ver cuánto mejor se porta ese forjado. Hay un problema ahí en el proceso. Tenemos una pregunta por aquí mientras. ¿Estos momentos son de diseño o los consultados por hipótesis? Bien, ahora lo vemos. Bueno, vemos que ya la viga prácticamente no tiene problemas. Vamos a ver qué problema tiene, porque algo hay, pero armadura superior en más de una capa. Y bueno, como es estrecha, al colocar la armadura superior, pues a veces no le cabe. También podemos editar un poquito esto y muchas veces con esa edición lo solucionamos. A veces no, cuidado. Aquí, por ejemplo, claro, ¿qué pasa aquí? Que tenemos un tramo muy cortito. Si vemos los momentos positivos, perdón, los momentos flectores, aquí tenemos negativo en todas partes, por eso aquí me estaba diciendo que quería 3 o 4 de negativo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues hay trucos para todo. Vamos a lanzar esta armadura así. E incluso podemos quitarla de la segunda capa, porque si solo tenemos 2 y 2, seguramente no pasará nada con que esté en la primera. Vamos a ponerle la primera capa. Fijaos que cabe perfectamente. 2 del 12, 2 del 16. Y ahora vamos a ver si cumple. Ya cumple todo. Bueno, todas estas cosas podemos hacerlo muy fácilmente aquí en vigas. Tampoco es el objetivo de hoy. Lo que nos decían, si son estos momentos de diseño o los consultados por hipótesis. Cuando consultamos los momentos, tanto en viguetas como en vigas, podemos decirle, si queremos por hipótesis, entonces cada uno se aplica la hipótesis de peso propio, carga muerta, sobrecarga de uso, la que sea, sin más, sin tocarle a nada, sin coeficiente ni factor de seguridad. Cuando ponemos por combinación, tenemos que elegir la combinación y ya nos dice explícitamente qué combinación. Hay la combinación sin aplicar factores, aplicando factores. 1,35 es el factor de carga muerta en norma europea. En América sería 1,20 o 1,40 si solo tuviéramos el peso propio. En este caso sería 1,40 peso propio y carga muerta. Y luego 1,35 peso propio y carga muerta y 1,50 la carga viva. Si fuera ACI sería 1,20 peso propio y carga muerta y 1,60 carga viva. Vale. Y luego, me dejé uno atrás. Luego está envolventes, que lo que hace es tomar el máximo, valor absoluto, el máximo negativo y el mínimo, o sea, el máximo positivo y el mínimo negativo de todo, y esta realmente es la de dimensionamiento, es la que generalmente nos importa. Por cierto, vamos a ver esta deformada y vemos que aquí ya tiene un comportamiento mucho más lógico este forjado. Traducido, es que las vigas planas, mal, siempre tienen problemas, es decir, son una fuente de problemas. Me dicen si puedo aumentar la ventana de soft. Esto, en este momento, el programa está ocupando toda la pantalla, no puedo aumentarlo. Si os referís a alguno de estos, perdón. Si os referís a los resultados, a esta no puedo aumentarla. No es posible. Esta ventana es así. Si estáis en un móvil o en una tablet se verá muy pequeño, si estáis en un ordenador supongo que será bien. Vale, lo que decía de la deformada, fijaos también como aquí no hemos cambiado nada, ¿qué le está pasando a este forjado? Hemos quitado, ¿recordáis? La viga plana y hemos puesto una viga que no es viga, que es lo que llama zuncho de cierre. Y entonces no está trabajando absolutamente nada. Y fijaos, claro,
no iguala las deformaciones, no hace ese trabajo que hace esta viga, que sí está, de igualar deformaciones. Aquí no aparece porque realmente no está, es una viga zuncho. Bien, aquí tenemos la carga de escalera. Por cierto, las escaleras, una de las cosas que levantó el módulo de escaleras, al hacer realmente la comprobación de la escalera, que se puede armar, podemos ver el despiece de la escalera, aunque no sea el objeto de hoy, pero lo que hace el programa es traernos esta carga de escalera aquí, a este brochal. Y fijaos que las cargas de escalera suelen ser muy, muy importantes. En este caso es cierto que no tenemos apoyo en la parte posterior, pero vemos como 16, 17, peso propio, carga muerta, carga viva, 16, 17 y 8. O sea, son cargas muy importantes. Y está cargando, pues aquí, en esta viga, podemos analizarlo, cómo esta viga está cargando, ahí, y cómo cargan estas viguetas, sencillamente están cargando muy poquito en este sentido. Y esta viga, esta es la vigueta, perdón, esta viga está recogiendo una carga puntual, por eso no tiene la forma curva perfecta, sino que tiene este pequeño quiebro de esta carga puntual. Pues esto es lo que hace el tener el modelo completo. Ahora vamos a hacer una cosita. Voy a hacer un hueco aquí, ¿ok? Parecido a este, pero quiero que veáis que a veces pues pasan cosas un poco diferentes. Vamos a hacer una viga. Para ese hueco. Va a ser plana, de 40, por ejemplo. Ortogonal esto. Vale, mejor la borro. Voy a utilizar la misma. Un problema de alineación. Vale, vigas, entrar. Hago el hueco. Ahora les voy a hacer de 30. Unos huecos parecidos a estos. Yo no sé qué está pasando aquí. Bueno, ¿qué número de vigas? Voy a hacer esto como hueco. Voy a intentar consolidar el forjado para que no... Al cambiar, ahora yo creo que me va a funcionar bien ya. Y voy a poner aquí una carga importante. Carga... Sí, aquí una carga lineal. Pues voy a poner una prácticamente equivalente a esta. 15 más 17 son 32, más 8, 40. Pues voy a meter 40 como carga viva ya, por simplificar, más que nada, para que tenga aquí una carga potente. Voy a desplazar estas vigas un poquito para que se vea un poco mejor lo que yo quiero hacer. Mejor. No sé qué le pasa a este forjado ahora. Bueno, vamos a calcular así. Bien, ahora vamos a ver cómo el brochal puede funcionar de diferentes maneras. Vamos a ver, a analizar la situación de estas viguetas. Voy a ocultar las armaduras porque si no estamos continuamente con ellas encima. Vamos a ver cómo se están portando las viguetas. Esta, fijaos que no se está apoyando aquí en esta viga. Está trabajando como si esta viga no existiera. Y esta está trabajando en voladizo. Nosotros podemos montarnos una película de que esta carga se transmite así, por aquí y por aquí, a esta viga, y esta viga la transmite así a los pilares, y que este forjado pues transmite así a esta viga. Pero ¿qué pasa? Que esta viga no tiene rigidez. Y encima está apoyada en esta otra que tampoco tiene. Entonces, al final, el trabajo no acaba siendo como nosotros esperamos. Sí que tiene algo de carga, pero no toda la que esperaríamos. ¿Sabes qué? Esta casi ni se entera de la carga puntual que le está llegando de la viga transversal. Y
Sin embargo, los forjados sí que se están comportando aquí como un voladizo y esta viga, está trabajando en conjunto con este forjado, con esta vigueta. Esto también es otro detalle importante a veces. Cuando tenemos brochales y elementos así paralelos a las viguetas, a veces es interesante prolongarlos. Hay incluso quien prefiere, esto es una solución como más radical, pues poner aquí doble vigueta y aquí. En vez de un zuncho, una doble vigueta. Son otras maneras de hacerlo. El programa no nos lo va a permitir jamás. Siempre nos va a pedir una viga. Pero lo que me interesaba que vierais es esto. Este es el efecto que tiene. Vamos a poner solo la planta 1 en la deformada para verlo más limpio. El efecto que tiene, pues este forjado que realmente es el que está sosteniendo esa carga en voladizo. Aunque nosotros nos hayamos inventado un brochal. Pero el brochal no está trabajando. Esto es un detalle, yo le llamo el brochal vago. Y esto destapa otro tema que me parece muy importante comentar a veces en este caso. Vamos a cambiar la dirección de este forjado. Y lo vamos a hacer con una viga plana. Vamos a poner una viga. Aquí le pasa algo a esto. A esta obra le hice algo que no le ha gustado nada. Vale. Vamos a cambiar la dirección de paños. Bueno, vale. Esta hora la tomo conmigo. Voy a hacerlo aquí en esta planta. Que además no lo tengo nada hecho. Vale. Cambiar disposición. Podemos rápidamente girar y cambiar el punto de paso en cualquier momento. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es copiar paños. Fijaos que hemos cambiado absolutamente todos los paños, ¿eh? Vamos a calcular. Y entonces vamos a encontrar algunas situaciones un poco anómalas. Anómalas no desde el punto de vista del programa, sino desde el punto de vista de cosas que nos están pasando. Ahora lo que quiero, del análisis de la propia estructura. Vamos a ver. Desde la planta 1, vamos a ver solo la parte superior. Bueno, mal, lo hice mal desde la planta 2. Yo solo quiero ver la planta 2. Si os fijáis, el forjado parece que no se entera y dónde está, aquí abajo, porque las vigas se están deformando muchísimo. Y fijaos que casi no tenemos, aquí no tenemos casi negativos. Esto ocurre porque esta viga, no tiene apenas rigidez. A veces incluso nos pasa que nos encontramos con algo así y nos dice directamente que no tenemos negativo. Eso lo forzaremos ahora. Y ya veremos ahora cómo. Vamos a aumentar el tamaño de esta viga. La vamos a hacer descolgada. Podemos calcular sin obtener el armado y es un poquito más rápido porque no tiene que invertir tiempo en armar las vigas. Vamos a ver los esfuerzos ahora y fijaos cómo ahora sí aparece claramente un negativo. Porque el forjado está encontrando algo en lo que apoyarse. Y eso es vital. Y eso es una de las cosas que detecta el programa al tener el modelo tridimensional. Por cierto, vamos a ver el modelo.
Este modelo se puede consultar aquí, se puede exportar a Build Server Center para ver en el móvil. Fijaos en los nudos, por cierto, esto es una particularidad. Bueno, no sé si no voy a decir que solo de CPCAD, pero vamos, que le da este volumen donde está el pilar, así, pues la viga llega aquí y aquí, por decirlo así, termina. El programa se da cuenta de que la viga termina aquí. Aunque el eje del pilar sea este, no va a llegar al eje. Es decir, tenemos una viga, tenemos un pilar. Estos son los ejes. Pero la realidad física es esta. Y el programa se da cuenta que aquí acaba la viga. Y entra en este tramo, que es el nudo. Por eso lo modela así. Bueno, volvemos a la deformada. Perdón por este inciso. Vemos que aquí sí que hay una deformación muy grande. ¿Por qué? Porque son estas vigas las que no dan hecho. Este forjado se está deformando. Pero es que aquí no es capaz de encontrar, fijaos cuánto baja, porque la carga es mayor, no encuentra soporte el forjado. Vamos a aumentar la viga. Vamos a hacerle lo mismo que le hicimos a la otra. Seleccionamos. Y vamos a ver otra situación. Tenemos una pregunta aquí que nos dice si calcula el acero automáticamente. Sí, lo hace. Y esa es la gran ventaja. Nos calcula el acero, nos calcula el armado de forjados, nos calcula el armado de vigas, nos calcula el armado de pilares y nos lo arma todo. Y podemos sacar directamente los planos. Bien, luego volvemos sobre eso. Ahora lo que quiero ver es la deformada. Fijaos cómo ahora esta se está deformando mucho y esta se está deformando bastante menos. A pesar de que tiene la misma luz, claro, tiene continuidad, no una muy buena continuidad, todo hay que decirlo, pero tiene continuidad. Vamos a ver los diagramas de momentos. Fijaos como aquí tenemos ya claramente negativos, negativos. Aquí no tenemos un dibujo muy claro de la forma de negativos porque realmente este vano es anómalo, es muy corto. Por eso tampoco le está ayudando demasiado a este forjado, pero le ayuda bastante. Vamos a ver viguetas, flechas. Fijaos, flecha activa, pero 228 centímetros. Es muy poco. Tenemos luces muy bajas, 5 metros con un forjado de 30 y al no tener una carga muy alta, pues es muy poquito. Y aquí, sin embargo, es 0,8, casi un centímetro. ¿Qué está pasando? Pues que esta tiene continuidad y esta no. Es muy importante el tema de la continuidad. Muy importante. Reduce muchísimo las flechas. Esta viga, fijaos, 0,32 centímetros, es decir, 2 milímetros y pico, y esta 8 milímetros, casi un centímetro, de flecha activa. Hay mucha diferencia entre una situación y otra. Y esto nos lleva, por cierto, a otra de las singularidades que tenía pensado contaros hoy, que es qué pasa en sentido transversal. Y esto es algo que no está recogido en la norma. Es decir, bueno, sí está y no. Me explico. Y desde luego no está en el programa. Nosotros cuando vamos a ver la flecha, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las flechas de vigas. Podemos entrar aquí, editar vigas, podemos consultar las flechas. Aquí tenemos la flecha activa, 1,08 milímetros, perdón, 0,50, plazo infinito 1,08. Tenemos todas las flechas, aquí podemos seleccionar las flechas que queremos ver, para carga permanente. Aquí tenemos activadas la flecha activa y la flecha a plazo infinito e instantáneo. Vale, voy a sacar la instantánea. La plazo infinito voy a dejar solo la activa para que quede más limpio, 0,50. Es una flecha bastante baja. Bueno, esta la vamos a comprobar. También podemos comprobar la flecha de esta viga. Esta va a ser muy poquito, evidentemente. Vamos a comprobar flechas. Pues eso, 1 milímetro y pico. Aquí no hay nada porque esto le está pesando tanto que casi la levanta, ¿no? Y esto es el voladizo. O sea, esta viga es cortita de 4 metros, un voladizo por un lado, un paño largo por el otro, pues casi ni se entera, ¿no?
Por cierto, teníamos una pregunta ahí que nos decía si hay alguna longitud de volado máxima por la flecha. Estrictamente no la hay. Nadie nos va a decir, está prohibido hacer vuelos de más de 1,70, de más de 1 metro, de más de 3 metros. Pero claro, cuanto más tiremos de la flecha, cuanto más carguemos la flecha, o sea, el voladizo, cuanto más alarguemos el voladizo, más problema de flecha vamos a tener. Y esto puede ser importante, pero tenemos que valorarlo directamente. No nos lo va a decir la norma. Muchas normas lo que sí que tienen es unas reglas muy básicas de esbeltez, que nos dicen, pues a partir de tal o cual, o sea, para tal canto, pues una esbeltez de 6 o de 8, depende de la norma y del tipo de forjado, de la situación, si es una viga, si es losa, forjado. Y entonces, si cumplimos esa esbeltez, directamente es que no hay ni que calcular la flecha, según la norma. Pero luego tenemos pues esta alternativa, que es calcular la flecha, ver si es admisible o no lo es. Pues aquí tenemos una flecha activa de 2 milímetros en este tramo de 1,5 metros, porque, bueno, fijaos que está contándola aquí en el principio de esta viga, y tenemos que valorar si eso es o no admisible. Fijaos también, y esto es importante tanto en vigas como en forjados, que lo que cuenta realmente la norma nos va a decir qué flecha hay de aquí a aquí, y esto es lo que valora, la pendiente de esto. No se da cuenta muchas veces la norma que esto, pues luego viene así, y esto es lo que quiebra el tabique, la curvatura. Pero eso en las normas no aparece, lo único que aparece es la pendiente. Las flechas se limitan en L partido por tanto. Y eso es lo que solemos verificar. Fijaos de aquí, lo que está haciendo es verificar la flecha secante, aquí también, entre este punto y este, la flecha es 1,25, por ejemplo, o la que sea. Pero, ¿a dónde quería llegar yo? Aquí tenemos otra flecha. Vistas, flechas, aquí está. Esta vigueta tiene una flecha de 0,24 milímetros. 2 milímetros, un poquito más. Y esta tiene casi 8. Y ahora, lo vamos a ver en la deformada. Aquí está. Estas viguetas casi no se deforman. ¿Lo veis? Y esta viga menos. Y luego, estas otras viguetas se deforman muchísimo más. Ahí lo vemos. Como están más deformadas. Vale. Entonces, ahora pensemos. ¿Qué me pasaría a mí si yo fuera este tabique? Y estos son puntos que hay que tener un poquito en cuenta. Porque, claro, aquí aquí tengo un apoyo más o menos bueno. Aquí tengo esta viga que no baja. Estas viguetas sí que bajan. Y luego resulta que esta vigueta ya baja hasta aquí. Me dolería. Después aquí también un bajón brusco. Y esas son las cosas que realmente le pueden hacer daño a un tabique también. Y son cosas que normalmente ni los programas ni cuando calculamos a mano vamos a tener en cuenta. Que esto se deforma menos, esto se deforma más. Vamos a comprobar la flecha de esta vigueta, nos va a dar que cumple, esto nos va a dar que cumple. Pues eso, tenemos una luz de 5 metros, una flecha aquí de 2 milímetros, aquí de 8, 8 milímetros. Pero es que resulta que de aquí a aquí, en 1 metro, pues baja 6 milímetros. Entonces, ese es el punto que, digamos, que tenemos que tener en cuenta un poquito en diseño. Si podemos, la manera de solucionarlo, pues es, por ejemplo, poner un vuelo aquí. Si aquí tenemos un pequeño vuelo, pues arreglado está. ¿Cómo vamos de hora? Bueno, llevamos casi una hora. No sé si hay... Ya he contestado las preguntas. Han ido surgiendo. Hay una aquí. Parece que la entrada de las viguetas en las vigas es 0. ¿Qué cambia si le apoyamos, por ejemplo, 5 centímetros? A efectos de cálculo, nada. Hay una opción aquí. Al introducir un paño, cuando introducimos un forjado de viguetas, podemos decirle cuánto entra en la viga. Pero solo se utiliza a efectos de mediciones. A efectos de cálculo no hay ninguna influencia. No existe, realmente no existe tal influencia. Por cierto, estas vigas al final tienen un truco también. Nosotros, cuando colocamos aquí las bovedillas, colocamos las bovedillas que tienen, imaginemos, 25 centímetros. Poner aquí 25. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? No lo sé. Vamos a verlo.
Bueno, en este caso es que me salió casi, bueno, no, casi bien, no llega a 4,25, no caben. Cuidado, luego las bovedillas, aquí hay 4,20, no van a caber un número de bovedillas total. Al final, en la práctica, vamos a colocar aquí, van a quedar unos centímetros, que siempre tiene que quedar una pequeña separación, y otra aquí. Por eso muchas veces, ya si tenemos muchas ganas de dibujar, hay quien dibuja las viguetas, las bovedillas una a una, para ver qué está pasando. Y después, bueno, hay algunas singularidades, y en este caso voy a basarme en cosas que salen en este fantástico libro titulado Estructuras 2, escrito por José Luis de Miguel. Es uno de los pocos libros en los que realmente se habla de estructuras de edificación, especialmente dedicadas a edificación. Fijaos en esta, no estoy viendo mi cámara, a ver si se ve. Ahí. ¿Cómo está dibujando los forjados? ¿En cuántos libros habéis visto estos dibujos de forjados? Es muy poco habitual. Está dibujando los forjados, ¿por qué? Porque la edificación es una cosa, obra civil es otra. En un puente, yo siempre digo, calculamos una viga, le calculamos 1000 cosas a una viga. En un edificio calculamos una cosa a 1000 vigas. Y hay otras singularidades, pues eso, la manera de colocar las viguetas. De hecho, José Luis de Miguel, para este tipo de vigas planas, muchas veces propone ábacos. Las viguetas, quiere decir las bovedillas, pues dejar en la primera bovedilla, aquí donde hay más negativo, por ejemplo, dejarla más separada. Bueno, cosas así que podéis encontrar en ese libro y en algunos artículos fantásticos que tiene publicados. Porque no todo se acaba en lo que haga CIPECAD ni ningún otro programa de cálculo. Desde luego, yo me atrevería a decir que CIPECAD es de los programas que más se acercan a la realidad física y constructiva. Porque ya veis que estamos dibujando directamente un plano. Entonces, por cierto, decía antes que sacaría un plano, no lo hice. Voy a sacar un plano. Bueno, primero voy a igualar las viguetas, para que quede un poco más limpio. Viguetas aquí en vistas. Teníamos momentos cortantes, armadura negativos. Creo que está todo bastante tupido, pero podemos igualar. Y sacar planos. Archivo, planos. Voy a sacar un plano, por ejemplo, plano de planta, a 1:100, solo del grupo 2. Podemos elegir qué cosas queremos que aparezcan y no. Aquí vemos un detalle de todos los dibujos. Podemos editarlo, moviendo cosas. Pues esto a lo mejor, perdón, esto que se nos está pisando, lo movemos y ya lo tenemos colocado ahí. O el momento efector lo sacamos de aquí y nos da un plano casi preparado para imprimir. Podemos hacer los retoques aquí, podemos hacer un montón de retoques, luego los retoques en CAD, pero el trabajo que hemos avanzado es mucho. Y eso es una de las grandes virtudes de CIPECAD, sobre lo que más trabajamos, porque al final lo que tenemos que sacar son planos. Y por último, una cuestión que tenía planteado sacar hoy, fijaos en las maneras de hacer voladizos. Tenemos una que es sacar vigas y apoyarla y continuar el forjado. Esta la habíamos visto. Y ahora quería mostraros otras. Vamos a hacer aquí un par de casos. Uy, no quería hacer una viga de canto. Viga plana. Y este es que es el más problemático, con diferencia. Bien, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Podemos poner una losa maciza, podemos poner viguetas. Si ponemos viguetas, podemos poner estas viguetas aquí, llevarlas aquí. Cambiamos punto de paso para que haya por lo menos 2, que no estaría de más. Vale. Pero ¿qué está pasando? Que las viguetas están cargando así. La viga carga en voladizo y está cargando hacia allí. Hasta aquí no pasa nada. Pero aquí hay un momento flector. Así, que tiende a volcarlo. Y esto va a trabajar directamente a torsor de la viga. Problema, pero serio.
Estas ya no tienen tanto problema en el sentido de que tenemos estas y se nos están agarrando. Fijaos cómo esta se va a agarrar a la vigueta. Vamos a moverla un poquito para que se vea más claro. Y esta la voy a traer hasta aquí para que no se ayude casi de la vigueta. Pero de todos modos, no influye mucho. ¿Por qué? Porque es que estas vigas van a trabajar ellas solas. Estas viguetas. Vamos a calcular sin obtener el armado. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿las viguetas se diseñan como vigas T? Sí. Se diseñan como vigas T. Pero al final simplemente se pone el armado. No más. Vamos a ver la deformada. Aquí está. Fijaos, esto, bueno, funciona directamente. Casi es que ni se aprecia lo que está pasando, porque es que este otro voladizo literalmente se cae. Porque esta viga, trabajando torsión, no la ha hecho. No la ha hecho. Si la armáramos, es que no quise armarla para no invertir más tiempo de la cuenta, pero puedo ir a editar vigas y le doy aquí a rearmar. Entonces me arma solo esta. Y fijaos que ni siquiera tiene demasiado problema. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que, y aquí es un tema ya que no tiene que ver con esto directamente, está reduciendo el momento torsor y por eso se cae. Si nosotros viniéramos aquí a obra, opciones generales y en los coeficientes de rigidez de torsión, pues no le hiciéramos la reducción, entonces recalcularíamos y estaría trabajando a torsión la viga, pero eso es una manera bastante complicada de que una viga trabaje. O sea, poco efectiva, perdón. ¿Por qué? Porque si una viga trabaja a torsión, no tiene casi capacidad, se va a fisurar y va a ir muy mal. Entonces vamos a ver la deformada y aquí vemos cómo se aguanta. Sí que resiste, porque tiene muy poca carga, tampoco le puse carga, ¿no? Pero la viga vamos a editarla. Y fijaos aquí, pues, bueno, en este caso no tiene tantos problemas como yo esperaba, porque tenemos muy poca carga. En cuanto le pusiéramos carga, vamos a ver el momento torsor, vemos como aquí ya aparece un momento torsor importante. Que nos hace, pues, que donde teníamos en estas vigas parecidas, fijaos que tenemos estribos cada 18, aquí tenemos cada 12. Y sobre todo que es una manera poco optimizada de trabajar. Es decir, la viga está sufriendo mucho y es poco fiable. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Pues a veces modelamos o no esto, porque modelar esto para que funcione, fijaos que hemos tenido que cambiar los coeficientes de torsión y eso nos puede afectar a un montón de vigas. Si tenemos, por ejemplo, aquí en la planta baja, tenemos este brochal, pues aquí nos puede aparecer cosas un poco raras. Voy a ocultar las viguetas. Y las cargas, nos pueden aparecer cosas como esto, que aquí aparece un momento negativo importante. Esta viga, si la editamos, pues resulta que tiene unos torsores importantes y todo se vuelve bastante complicado. Entonces, es algo que intentamos evitar. Aquí no sé si también tendremos problemas de torsor. Fijaos aquí también. Nos aparece muchas veces incluso aunque tengamos las rigideces reducidas porque puede ocurrir que aparece esta viga muy cerca del pilar y aquí este tramo tan cortito tiene una rigidez de torsión un poco grande y aparecen esas cosas raras, picos de torsión que no vendrían a cuento. Pero bueno, ¿cómo se soluciona muchas veces esto? Pues hay trucos. Bueno, hay uno que es bastante... Bueno, todos los trucos son bastante truco. Uno es hacer esto. Prolongar esta viga así. Es muy falso. Esto no va a ser así, esta viga. Pero, bueno, voy a bajar otra vez los coeficientes de torsión. ¿Qué hace? Que esto trabaje empotrado ahí. Y otras veces lo que hacemos es poner una carga lineal que tiene este valor y esto lo calculamos a mano y luego lo resolvemos manualmente. Ahora veremos cómo. Aquí tenemos un ejemplo. Esto era sobre un muro, pero el caso es el mismo, ¿no?
esta losa tenía un macizado y se retiran bovedillas de tal manera que estas vigas se forman solas. No pusimos una viga aquí y otra aquí como hicimos en el modelo anterior, sino que lo que estamos haciendo es generar una viga así, otra, y eso es lo que está sujetando esta pequeña ménsula. Bueno, pues esto funcionará en voladizo, tendremos aquí una armadura y lo único que hemos hecho es separar unas bovedillas. No sé si aquí hay un detalle, es que este plano tiene muchos años y no sé si aparece este detalle. Sí, aparece aquí el detalle macizado de hormigón y aquí está el detalle, las viguetas, se ancla en pata en la segunda vigueta, pero se maciza esos tramos. Vamos a ver qué pinta tiene esto ahora, ya sin rigidez de torsión, pero con el truco. Evidentemente aquí vamos a tener un problema. Esta vigueta nos va a dar problemas de momento positivo. Viguetas, errores, momento positivo en apoyo de vigueta. Es normal, porque la vigueta va a seguir trabajando como tenía que trabajar. No se va a agarrar a esta viga. Sin embargo, esta hace una cosa un poco rara, fijaos. Hay que tomar todas las viguetas como esta y asumir que esto es solo un truco del modelo. Pero el modelo se está comportando pues como era de esperar. ¿Ok? Y este pues también se está comportando como era de esperar, lo que pasa que baja mucho porque esta viga, claro, si ya tenía sus problemitas trabajando sola porque es una viga de 30 por 30, cuando encima le metemos el vuelo, pues sufre más, porque toda esta carga, evidentemente, toda esta carga viene a la viga más la que ya teníamos, entonces le estamos aumentando un 50% la carga. Está sufriendo esta viga. Pero las viguetas están trabajando así, al momento. Vamos a ir a los momentos. Bueno, ahí vemos cómo tiene un negativo. Esta se nota más, tiene su negativo, y estas aún más. Aquí esta tiene un pequeño negativo que se prolonga, evidentemente, lo que os decía, en la viga, ¿veis? La viga se prolonga. Mientras que esta viga casi no tiene momento porque no tiene dónde agarrarse. Incluso podría, y esto podríamos llegar a una situación parecida a esta, podría generar un cierto torsor aquí. Vamos a ver los torsores. Esta, bueno, pues aparece aquí un pequeño torsor, tampoco muy grande, pero bueno, 0,1. Mientras que en el resto estamos bastante más abajo. No es el torsor aquí lo que nos tiene que preocupar, si tenemos bien colocadas estas viguetas y a veces, bueno, podemos prolongar, sin problema ninguno, podríamos prolongar estas vigas. Bueno, con esto yo creo que ya hemos pasado una hora. El plan más o menos era ese. Una hora, alrededor de una hora. Hubo algunas preguntas. No sé si me quedé con alguna, si me quedó alguna atrás. Puedo consultar la combinación crítica. Cuando estamos en viguetas no sabemos cuál es la crítica. Generalmente la combinación crítica va a ser, bueno, lo vemos en envolventes, vemos, perdón, están los torsores. En envolventes vemos los máximos, pero no nos dicen qué combinación está. Cuando trabajamos en vigas, que está más adelantado, y el menú de vigas sí que tiene esto, que son los listados de comprobación, y nos va a decir en cada punto, puede hacer en máximos o en un punto concreto. Lo voy a hacer en un punto concreto que el listado es más simple, entonces nos va a decir, además de comprobar las disposiciones de las armaduras, con la norma que sea, armadura máxima y mínima, pero luego cortante y nos dice los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimo se producen para la combinación de acciones 1,35 peso propio más 1,35 carga muerta más 1,50 carga viva o sobrecarga. Entonces, aquí en vigas sí que podemos saber cuál es la combinación que ha generado el caso crítico. Este es el listado también de tensiones normales, o sea, de flexión, para los esfuerzos pésimos y para los esfuerzos de agotamiento
con las mismas excentricidades, o sea, excentricidad total. Las flechas sí vienen recogidas en norma, pero ¿qué valores de deformación sueles permitir? Por ejemplo, máximo 1,5 de descenso del entramado. Bueno, las flechas máximas vienen en la norma. A veces nos entra bueno, pues digamos, cuando las luces son muy grandes y dependiendo de las flechas de las normas, por ejemplo, el código técnico para flecha activa nos habla de luz entre 500 para tabiques rígidos, luz entre 400 para tabiques normales y luz entre 300 en el resto de los casos. 1 centímetro es L500 para una luz de 5 metros. Si tenemos más luz, evidentemente si tenemos una viga de 7 metros de luz, el L500 es 1,4, ya empieza a ser más. Empieza a dar un poco de pánico, ¿no? Pero realmente eso ya queda a criterio de cada uno. Y sobre todo ahí es cuando analizamos si, vale, estamos dentro de norma, pero además queremos ir más allá y limitarlo de otra manera. EH08, por ejemplo, tiene una recomendación que habla de flecha máxima 1 centímetro. Tampoco, yo no conozco estudios detallados donde se haya verificado que a partir de tal flecha, L500, L400, ni 1 centímetro ni nada, se produzcan las deformaciones. Siempre, todo lo que leí en la bibliografía es, y pasa, por ejemplo, también en los comentarios de H08, dice, pues se recomienda porque si no, no sé si dice que hay fisuras o si es problemático o simplemente lo recomienda. Pero no conozco estudios donde se valore la flecha en todas las circunstancias, porque pensemos que la flecha depende del tipo de tabique. Pues a veces, a lo mejor, pues este mismo tabique aquí resulta que tiene una puerta, aquí una puerta y aquí otra puerta, y ya no es el mismo tabique. Ya puede aceptar de una manera o de otra algunas deformaciones. Entonces, bueno, tenemos la norma que nos dice eso. Si tenemos luces muy grandes, efectivamente, sí que puede ocurrir que la flecha que nos dice la normativa, que siempre es relativa, puede ser muy grande y puede dar un poquito de miedo. Pero bueno, es que si intentamos apretar las flechas al tope, ya conseguirlo hacer para normativa es bastante complicado. Pero si queremos ir más allá y limitar la flecha a 1 centímetro, por ejemplo, es bastante complicado. Porque las estructuras, eso, son muy deformables. Vigas, vamos a ver qué flecha tenemos aquí. En esta, por ejemplo. Aquí, bueno, aquí tenemos muy poca. Es que esto vienen paralelas, claro. Esta flecha, esta sí que tiene que tener una flecha importante. No cumple. Y vamos a ver las flechas. Y fijaos que tenemos una flecha activa de casi 12 milímetros. Bien, pues con esto damos por completada la sesión. Agradezco a todos haber estado ahí, agradezco la intensa participación a nivel de preguntas. Es realmente mucho más divertido hacer las sesiones cuando hay preguntas y comentarios. Y sin más, nos vemos en los foros, redes sociales, y quien esté por el máster, antes o ahora o en un futuro, pues estupendo. Nos vemos allí.